Una joven blanca quedó colgada con un letrero que decía Tierra India, hasta que un solitario comanche la bajó y cambió todo. Afueras del asentamiento de Rosewood, llanuras del norte, finales del verano de 1873. El viento traía el olor a madera quemada y sangre. El humo aún serpenteaba en delgados hilos desde los restos de las cabañas, deslizándose entre las cercas rotas y entrando en los campos de maíz ennegrecidos. Los pájaros no cantaban. Incluso el cielo, pesado de ceniza, miraba hacia otro lado. En el centro del asentamiento destruido se alzaba una puerta de madera. Lo que alguna vez fue la orgullosa entrada a una aldea pionera, ahora sostenía otra cosa. Clara May, de 19 años, colgaba inerte del travesaño. Sus brazos atados arriba de su cabeza con soga tosca. Sangre manchaba su sien, bajando hasta la clavícula, seca y cuarteada. Le habían quitado las botas. Su vestido, que alguna vez fue azul celeste, estaba desgarrado en el dobladillo y cubierto de hollín. Su barbilla caía contra el pecho, pero el lento subir y bajar la delataba. Aún respiraba. Junto a ella, clavado en la madera con pintura roja fresca, había un letrero rústico, Tierra India. Un pequeño grupo de guerreros permanecía en la plaza, sus caballos mordisqueando los escasos manojos de pasto. Uno de ellos, de hombros anchos y pintura de guerra aún marcada en las mejillas, se volvió hacia la figura de pie junto a la puerta. Que todos vean lo que pasa cuando roban nuestra tierra, dijo. Otro, más joven, se movió incómodo. Solo es una niña, dijo en voz baja. Ella vestía ropa de colonos. Ella paga el precio. Un tercer hombre, que no había hablado, dio un paso adelante. Era delgado, envuelto en gamuza suave, su largo cabello oscuro atado con una tira de tela roja desteñida. Su nombre era Tiene, y aunque su sangre era comanche, sus ojos no tenían el fuego que los otros cargaban. Levantó la mirada hacia la joven. Apenas estaba consciente. Tenía el labio partido. Las moscas revoloteaban cerca de sus heridas, pero ella seguía aferrándose a la vida. Y yo también pagaré el mío, dijo Tiene. Los otros se voltearon. ¿Qué haces, comanche? Aún respira, dijo Tiene simplemente. Ella ya pagó su sangre. Sigue siendo humana. Sin esperar aprobación, Tiene avanzó. Sacó un cuchillo de su cinturón, limpio y bien cuidado, y empezó a trepar la viga que sostenía la puerta. La madera crujió bajo su peso, el polvo de ceniza cayendo de la superficie. Si tocas esa soga, te sacas del círculo, le advirtió uno. Tiene no contestó. Llegó al travesaño. El sol iluminó el rostro de la joven. Un ojo se abrió y cerró. El cuchillo cortó la cuerda de un solo tirón. Clara cayó hacia adelante en sus brazos, ligera como pluma. Bajó despacio, llevándola como a una cierva herida. El viento levantó su cabello. El letrero pintado sobre ellos ondeó una vez y luego quedó quieto. Los otros guerreros se apartaron, murmurando. Uno escupió en la tierra, pero ninguno lo detuvo. Tiene caminó entre los restos de la aldea, esquivando vigas carbonizadas y cristales rotos hasta que dejaron atrás la última cabaña arruinada. Encontró su caballo atado cerca de un pozo y depositó a Clara suavemente en el fardo de manta sobre la silla. Montó y giró el animal hacia el este. Clara se movió, gimió, intentó incorporarse y no pudo. Su voz se quebró como corteza seca. Déjame ir. Tiene no contestó. Ella apenas abrió los ojos y vio su rostro, el cuero, las plumas, la piel morena. Su cuerpo se sacudió de pánico. Se retorció, cayó del caballo y golpeó el suelo. Intentó arrastrarse, llevando sus extremidades magulladas hacia el bosque. Tiene desmontó y se acercó. No, jadeó ella, retrocediendo. No. Tomó una piedra, la agitó débilmente, falló. Luego lo miró directo, y por primera vez su voz se elevó, rota, furiosa. Máteme. Ustedes, salvajes, ya lo quitaron todo. Sus manos temblaban, los hombros subían y bajaban. Luego se desplomó. La piedra rodó de su palma. Su cabeza cayó sobre la tierra. Tiene se arrodilló a su lado, quitando el polvo de su mejilla. La miró no como enemiga, ni siquiera como víctima, sino como alguien demasiado humana para dejarla colgada. La levantó otra vez, brazos firmes, voz suave. Aún no estás muerta, susurró, y la llevó entre los árboles. El arroyo susurraba suavemente entre los pinos, su superficie reflejando la poca luz que se filtraba del cielo gris. Más allá, acurrucada bajo una loma y medio tragada por los arbustos, se hallaba un refugio olvidado, maderas deslavadas por el sol,
techo parcheado con corteza y lodo, el tipo de lugar que ya nadie reclamaba. Allí la llevó Tiene. Clara apenas se movió durante el viaje. Su cabeza descansaba sobre la manta, sus labios agrietados por el sol y la sed. Tiene no dijo nada en todo el trayecto. La bajó con cuidado, la llevó adentro y la acostó en una pequeña cama de hierba tejida. El polvo se levantó. El lugar olía a madera húmeda y musgo. Encendió un fuego, sirvió agua de su cantimplora y empapó un paño para ponerlo sobre su frente. Cuando ella despertó, era de tarde. Gritó: «Aléjate de mí». Su voz era débil, pero lo suficientemente aguda para cortar el aire. Se arrastró hasta la esquina, quejándose, llevando sus piernas mientras el dolor ardía en sus costillas. Tiene retrocedió sin decir nada, dejando el paño mojado junto a ella. Salió de la choza, se sentó junto al fuego afuera y la dejó respirar. Esa noche, ella no durmió. Tampoco él. Al amanecer, Clara intentó irse. Tropezó cuesta abajo, llegó hasta los árboles, pero su tobillo cedió y cayó fuerte. Cuando volvió en sí, tenía la cara enterrada en agujas de pino y el vestido atorado en un arbusto espinoso. Sus brazos se negaban a levantarse. Tiene apareció en silencio, agachado a su lado. «No me toques», jadeó ella. Él no lo hizo. Simplemente esperó. Cuando el dolor ya no le dejaba respirar, ella apartó el rostro. Él la levantó otra vez, despacio y con firmeza, y la llevó de vuelta al refugio. No dijo nada. No la regañó. La segunda vez que intentó escapar fue al anochecer. Se arrastró hasta el arroyo y se desmayó en la orilla. Él la encontró desplomada en el lodo. La tercera vez no intentó huir, pero cuando abrió los ojos y se vio envuelta otra vez en una manta, su enojo explotó. Empujó la manta. «¿Por qué no me matas como a los demás?». Tiene estaba sentado al otro lado, piernas cruzadas, manos abiertas sobre las rodillas. «Yo no quemé tu casa», dijo en voz baja. «Pero vi quién lo hizo». Ella lo miró, respirando agitada. «Mi gente», continuó él. «Comanches, Kiowa, Cheyenne. Ellos hicieron esto. No voy a mentir». El labio de Clara tembló. «Si te quitaron un hogar», dijo él, «yo te devuelvo uno». Ella se estremeció, como si no supiera si eso era bondad o solo otro tipo de control. Él se levantó lentamente y salió. Después, el olor a humo regresó, pero no de incendio, sino de caldo. Él volvió con un cuenco de barro, vapor saliendo del borde. Ella ya estaba sentada, la espalda rígida contra la pared, la muñeca hinchada, los dedos tiesos. Lo miró con desconfianza. Él se arrodilló a su lado y le ofreció el tazón. Ella no lo tomó. Su mano no podía cerrarse. Él se dio cuenta. Sin decir nada, Tiene hundió la cuchara, sopló despacio y la llevó a sus labios. Dudó, después abrió apenas la boca. La primera cucharada le pasó raspando, la segunda bajó mejor. Tosió una vez, luego siguió. Lo miró mientras la alimentaba por primera vez. No como algo extraño, ni una amenaza, ni un monstruo. No había odio en sus ojos, ni juicio, solo algo quieto, sólido. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja entre sorbos. «Tiene». Ella asintió una vez. Sus dedos se aferraron apenas a la manta. Afuera, el viento agitó los pinos. Adentro, por primera vez en días, Clara cerró los ojos, no por dolor, sino por el calor que se acumulaba en su pecho. No era seguridad, pero sí el principio de ella. Los días pasaron despacio a la sombra de la loma, marcados no por relojes ni calendarios, sino por la luz que entraba y salía por las grietas en las paredes del refugio. El cuerpo de Clara sanó poco a poco, los moretones se volvieron amarillos, los cortes se cerraron en líneas rosadas, pero la confianza tardó más, si es que llegó. Aún se sobresaltaba con el crujido de la madera. Aún se encogía si Tiene se movía muy rápido, pero ya no intentaba huir. Lo observaba, en cambio. Él era callado. Tan callado que a veces se le olvidaba que estaba ahí. Caminaba descalzo por la cabaña. Nunca azotaba una puerta. Jamás alzaba la voz. Cuando hablaba, era breve. Palabras sueltas en inglés, elegidas con cuidado. «Come», decía por la mañana, dejando pan tibio sobre una tela junto al fuego. «Agua», al regresar del arroyo con un balde frío, los hombros mojados de sudor. Y una tarde, cuando el trueno sonó a lo lejos y Clara se encogió como hoja, él se arrodilló a su lado y puso la mano sobre la tierra. «¿Seguro?», dijo. «No es guerra». Ella lo miró, sin creer del todo, pero una parte de ella, una parte cansada, quería hacerlo. Tiene no presionó. No rondaba cerca.
Cada mañana él se levantaba antes y dejaba algo en la puerta, a veces una tira de carne seca, otras un puñado de moras silvestres o un pedazo de pan de maíz tibio envuelto en tela. Ella nunca lo veía ponerlos, pero siempre estaban allí, como ofrendas, como pequeñas verdades calladas. Él dormía junto al fogón, ella junto a la pared. La distancia entre ellos no era forzada, sino elegida. Una mañana, con neblina pegada a los árboles y el aire oliendo a una ceniza, Clara salió y lo vio sentado sobre una piedra plana, inclinado sobre un pedazo de madera no más grande que un pan. Su cuchillo se movía despacio, no cortando, sino dando forma. Ella lo observó en silencio, los brazos cruzados por el frío. Más tarde, cuando él fue por agua, ella se acercó a la piedra y vio la talla que había dejado. Era un pájaro, o casi, alas entreabiertas, cabeza en alto. El detalle era tosco, pero vivo, como si estuviera a medio camino entre nacer y volar. Pasó los dedos suavemente sobre las alas, luego presionó el pulgar en el borde inacabado. Esa noche, cuando él regresó y la encontró junto al fuego con el pájaro de madera en las piernas, ella no lo ocultó. Levantó la vista y dijo suavemente: «Si me tallas alas, intentaré volar». Él no contestó, pero algo en sus ojos cambió. Al día siguiente, ella ayudó a juntar leña. Al principio fue torpe, el tobillo aún dolía, y sus brazos eran débiles, pero logró llevar un pequeño montón a la cabaña y dejarlo junto a la pared sin caerse. Él la miró, pero no comentó nada. Esa noche, ella revolvía el estofado mientras él picaba raíces. Todo era tranquilo, hasta que accidentalmente vertió sal en la olla y murmuró una maldición. Tiene levantó la vista de su tabla, alzó una ceja y dijo en seco: «Mala magia». Clara parpadeó, luego soltó una risa. Era la primera vez en semanas. Corta, sorprendida, pero real. Tiene ladeó apenas la cabeza, los labios temblando en las comisuras. No fue una sonrisa, pero casi. Cenaron juntos a la luz del fuego, hombro con hombro, pero sin tocarse. El vapor subía de los tazones con olor a cebollín y hueso. No hablaron mucho, pero algo pasaba entre ellos, algo que no necesitaba palabras. Cuando ella se quemó la lengua, él le dio una taza de agua fría con un gruñido suave, divertido. Cuando él olvidó mover la olla y se pegó al fondo, ella murmuró: «Sabe a venganza». Él soltó una risa grave, poco usada. Después, mientras limpiaban los platos, ella le preguntó: «¿Por qué te quedas aquí solo?». «Tiene se detuvo». «Demasiadas tumbas», dijo, «pero ninguna mía». Ella asintió. Era suficiente. Esa noche, acostada sobre su cama de juncos y piel, Clara miró el pájaro tallado en el estante. Las alas aún incompletas. Pero algo en él le hacía doler el pecho, no de tristeza, sino de posibilidad. No lo amaba. No aún, y él no se lo pedía. Pero por primera vez desde que su mundo ardió, ya no se sentía un fantasma. Era de nuevo una muchacha, sentada junto al fuego, compartiendo guiso con un desconocido que ya no era un extraño. Y en el silencio entre ambos, una pequeña chispa, no ruidosa ni salvaje, pero lo suficientemente cálida para quedarse. Tiene despertó con olor a humo. No el tipo que avisa peligro, sino el suave, herbal, de hojas de curación. El fuego crepitaba en el hueco de piedra, lanzando luz naranja sobre las paredes de madera del refugio. Su cuerpo dolía en olas apagadas, y cada respiración le retumbaba en la cabeza, pero la fiebre se había ido. El fuego era real. Seguía vivo. Clara estaba junto al fogón, las rodillas dobladas, envuelta en una manta, el cabello enredado y el rostro pálido, manchado de tierra, pero con los ojos abiertos, vigilando las llamas, negándose a dormir. La barbilla le caía una y otra vez, luchando contra el cansancio. No notó que él estaba despierto hasta que se movió. Levantó la cabeza, sorprendida. Sus miradas se encontraron. Él no dijo nada, los labios demasiado secos, la garganta áspera. Pero en su mirada había una pregunta, un asombro silencioso. Ella se inclinó, vertió agua de una taza de lata y se la acercó a la boca. Él bebió despacio, haciendo una mueca por el sabor amargo de las hierbas. Al terminar, ella dejó la taza y tomó un paño húmedo, limpiando con cuidado el sudor de su frente. «Te quedaste», susurró él, su voz apenas un suspiro. Clara no sonrió. No lloró. Solo asintió. Él cerró los ojos, dejó que el calor del fuego se pegara a su piel, que el sonido de la respiración de ella lo anclara. «Pensé», empezó, pero ella lo interrumpió suavemente. «Lo sé». Se acercó un poco más, su voz débil pero segura. «Seguiste llamando mi nombre», dijo,
incluso cuando apenas podías respirar. Tiene abrió los ojos de nuevo. La luz del fuego hacía que su rostro se viera más maduro, gastado. Había líneas nuevas cerca de su boca que no estaban ahí semanas atrás. Pero ya no había miedo en ella. No temblaba. No necesitaba huir. Yo lo oía, añadió, casi para sí. Incluso cuando me escondía, cuando tenía tanto miedo que no podía moverme. Tiene no le preguntó por qué había vuelto. No era necesario. En los días que siguieron, él sanó despacio. Su fuerza regresaba músculo por músculo. Clara le daba caldo, le cambiaba los vendajes, lo ayudaba a sentarse cuando el dolor en las costillas era mucho. Ella nunca mencionó irse. Ni una sola vez. Cada mañana, al clarear sobre las copas de los árboles y bañar el claro de oro, Clara encontraba algo junto a la puerta. El primer día, una sola pluma, larga y gris plateada, metida en una tira de cuero. El segundo, una vasija pequeña de barro, con un brote joven rompiendo la tierra, las raíces envueltas en musgo. El tercero, una piedra tallada con dos aves, una con alas abiertas, la otra perchada junto a ella. Y una mañana, encontró la talla terminada, el pájaro de madera, ya completo, alas extendidas, pecho erguido, ojos abiertos. Estaba sobre una piedra plana, esperando los primeros rayos de luz. Ella lo tomó en las manos, pasando los dedos por las hendiduras que él había hecho, sintiendo cada trazo como si llevara su latido. Latido. Cuando lo llevó adentro, Tiene ya estaba despierto, sentado con una manta sobre los hombros. Se miraron otra vez y esta vez no quedó ninguna pregunta entre ellos. Ella puso el pájaro suavemente en el estante sobre el fogón. Luego se sentó a su lado, hombro con hombro, su silencio diciendo todo lo necesario. Ella no se había quedado por lástima. No volvió por deuda u obligación. Eso no era rescate, ni pago. Era elección. Dos personas antes rotas, ahora eligiendo el mismo lugar para volver a empezar. La casa que construyeron no era grande. No tenía ventanas de vidrio ni postigos pintados, ni pisos que no crujieran, pero se mantenía firme en la loma sobre el arroyo, hecha de troncos gruesos y tierra apisonada, el techo cubierto de corteza y piel para que no entrara la lluvia. El viejo refugio ya no existía, lo desarmaron viga por viga y lo convirtieron en algo más fuerte. Cada tabla era tocada por los dos. Cada piedra del fogón, colocada mano a mano. Clara cavó la nueva bodega ella misma, con manos ampolladas, pero orgullosa. Tiene talló el marco de la puerta, haciendo pequeños dibujos a lo largo del borde. No eran símbolos de su tribu, solo algo único, de ellos. Cuando terminaron y la casa estuvo lista para sostener algo más que silencio y supervivencia, Clara tomó un pedazo de pino, lo lijó y, con la punta de su navaja, talló despacio, con cuidado, letras en la madera. Hogar de Clara y Tiene, donde nadie se queda colgado. Ella misma lo clavó sobre la puerta. Era finales de verano cuando encontraron al niño. Habían ido más hondo al bosque buscando panal, en vez de miel, siguieron el sonido del llanto. Bajo una carreta volcada y cubierta de hojas yacía un niño de no más de 5 años, la ropa hecha jirones, un golpe en la sien y unos ojos tan grandes que parecían más viejos que él. No habló por 3 días. Lo llevaron a casa, le dieron caldo caliente, lo dejaron dormir junto al fuego. Tiene le dio espacio. Clara le puso nombre a las cosas, fuego, manta, seguro. La cuarta mañana, el niño le tomó la mano y susurró. «A niña». Clara se quedó quieta, los ojos ardiendo. Era comanche. Significaba madre. Más tarde esa semana, mientras Tiene se agachaba para ayudarlo a reparar una rueda de juguete, el niño murmuró. «Pana». Tiene se detuvo, luego sonrió. «Padre». Nunca le preguntaron de dónde venía, ni lo forzaron a contar lo que vio. Bastó con que se quedara, que después riera, que aprendiera el abecedario cuando Clara lo dibujaba con carbón sobre corteza, que se sentara entre ellos a la mesa, y que a veces, dormido, gritara nombres que nadie conocía. Ese año sembraron maíz, torcido pero terco, hicieron un corral para gallinas, cantaron canciones sin palabras. En noches cálidas se sentaban bajo las estrellas. El niño se acomodaba entre ellos, señalando constelaciones mientras Tiene les daba nombres que solo su gente sabía. Con el tiempo, pasaron viajeros, comerciantes, errantes, gente sin mapa. Algunos se quedaban una noche. Otros dejaban semillas, consejos, noticias de pueblos lejanos. A todos les dieron comida. A todos les dieron refugio. La casa en la loma se volvió más que un refugio. Se volvió un lugar donde nadie era casado, nadie abandonado,
nadie juzgado por piel, sangre o apellido. Y cada mañana, cuando el sol se asomaba entre los árboles, el letrero de madera sobre la puerta brillaba como bendición. Hogar de Clara y Tiene, donde nadie se queda colgado. Los años pasaron como agua, lentos, tallando valles suaves en sus rostros y plateando su cabello. La casa seguía en pie, aunque el techo se gastó y el huerto se llenó más de menta que de maíz. Aves anidaban en el alero. Humo salía de la chimenea cada mañana, y el letrero sobre la puerta, aunque desgastado, nunca se rompió. Hogar de Clara y Tiene, donde nadie se queda colgado. Un otoño, mucho después de que el niño que criaron se volvió hombre y tuvo hijos propios, llegó un grupo de hombres del gobierno a caballo. Botas pulidas, abrigos abotonados al cuello, palabras cortadas como si las hubieran practicado en trenes y juzgados. Traían mapas y promesas, desplegaron planos para una vía de tren que cruzaría justo por la loma. Esta tierra servirá a la nación, dijo el mayor, golpeando el papel con un dedo enguantado. Podemos ofrecerle pago justo, señora May, señor Tiene. El progreso llegará, de cualquier manera. Clara se paró en la puerta, las manos llenas de harina, el olor a pan subiendo desde adentro. La espalda recta, los ojos agudos, aunque ya dulces por la edad. No respondió al principio, solo giró un poco, señalando la casa detrás. Ese techo se remendó después de una guerra, dijo tranquila. Esas paredes se levantaron con manos que aprendieron a sangrar. Los hombres se miraron. Esto no se construyó sobre tierra, sino sobre dolor y gracia. Eso no lo vamos a vender. Tiene salió a su lado, tan callado como siempre, los hombros anchos aunque ya encorvados por la edad. Miró a los hombres, luego a los árboles, el huerto, el sendero que su nieto había hecho corriendo hasta el arroyo. Después miró a Clara, y asintió. Los hombres no se quedaron mucho. Una semana después, clavaron un nuevo letrero en la puerta, más allá del sendero donde crecen flores silvestres. Tallado en la madera decía: no tierra india, no tierra blanca, solo tierra amada. Y debajo, con letra cuidada de Clara: ya encontramos lo que buscábamos. Con los años, la casa fue más que un hogar. Fue refugio. Llegaban caminantes, fugitivos, niñas que no podían volver, un niño con una quemadura en la cara, una mujer que había enterrado a demasiados hijos. Todos traían solo su tristeza, y a todos se les daba comida, una cama, se les enseñaba a coser, pescar, encontrar el norte por las estrellas. Algunos se quedaban, otros sanaban y partían, pero todos recordaban la luz del fuego y a la pareja callada que nunca preguntó quién eras antes de llegar. Clara seguía colgando hierbas a secar junto al fogón. Tiene seguía tallando aves por las tardes, aunque ya le temblaban las manos. Su hijo adoptivo venía seguido, trayendo niños que les decían nena y pana. En días cálidos, se sentaban bajo el viejo roble y contaban historias, algunas ciertas, otras suavizadas por el tiempo. Y cada noche, cuando la casa callaba, Clara se acostaba junto a Tiene, sus espaldas curvadas para encajar con los años entre los dos. Apoyaba la mano en su hombro, los dedos rozando las cicatrices antiguas, y susurraba: me devolviste más que un hogar. Me diste la vida. Tiene respondía con un murmullo bajo. Casi nunca eran palabras, solo un sonido que decía sí, que decía lo sé, que decía gracias. Nunca dejaron esa loma. Y mucho después de que ellos se fueron, la casa seguía ahí. Los visitantes encontraban el camino. Veían el letrero: no tierra india, no tierra blanca, solo tierra amada. Y algunos lloraban, porque en un mundo lleno de fronteras y sangre, alguien había elegido construir un hogar de compasión, de memoria, de amor. Si esta historia tocó algo callado y dolido en ti, si sentiste el peso del valor de Clara, la profundidad del silencio de Tiene, y la belleza sagrada de un hogar construido no por sangre, sino por elección, entonces acabas de viajar por el tipo de amor que vivimos aquí en Wild West Love Stories. En este polvo y distancia de la vieja América, contamos historias que son más que romance. Contamos historias de redención, de lealtad en tierra sin ley, de manos que se encuentran después de la pérdida. Historias donde el amor no pide permiso, solo se queda. Si crees que hasta los lugares más rotos pueden volver a ser enteros. Si crees en un amor que desafía fronteras, historia y odio, no solo mires. Cabalga con nosotros. Suscríbete a Wild West Love Stories. Dale like a este video y compártelo con alguien que todavía cree en las segundas oportunidades. Porque en el viejo oeste, el amor no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Esta tierra servirá a la nación, dijo el mayor,
golpeando el papel con un dedo enguantado. Podemos ofrecerle pago justo, señora May, señor Tiene. El progreso llegará, de cualquier manera. Clara se paró en la puerta, las manos llenas de harina, el olor a pan subiendo desde adentro. La espalda recta, los ojos agudos, aunque ya dulces por la edad. No respondió al principio, solo giró un poco, señalando la casa detrás. Ese techo se remendó después de una guerra, dijo tranquila. Esas paredes se levantaron con manos que aprendieron a sangrar. Los hombres se miraron. Esto no se construyó sobre tierra, sino sobre dolor y gracia. Eso no lo vamos a vender. Tiene salió a su lado, tan callado como siempre, los hombros anchos aunque ya encorvados por la edad. Miró a los hombres, luego a los árboles, el huerto, el sendero que su nieto había hecho corriendo hasta el arroyo. Después miró a Clara, y asintió. Los hombres no se quedaron mucho. Una semana después, clavaron un nuevo letrero en la puerta, más allá del sendero donde crecen flores silvestres. Tallado en la madera decía: no tierra india, no tierra blanca, solo tierra amada. Y debajo, con letra cuidada de Clara: ya encontramos lo que buscábamos. Con los años, la casa fue más que un hogar. Fue refugio. Llegaban caminantes, fugitivos, niñas que no podían volver, un niño con una quemadura en la cara, una mujer que había enterrado a demasiados hijos. Todos traían solo su tristeza, y a todos se les daba comida, una cama, se les enseñaba a coser, pescar, encontrar el norte por las estrellas. Algunos se quedaban, otros sanaban y partían, pero todos recordaban la luz del fuego y a la pareja callada que nunca preguntó quién eras antes de llegar. Clara seguía colgando hierbas a secar junto al fogón. Tiene seguía tallando aves por las tardes, aunque ya le temblaban las manos. Su hijo adoptivo venía seguido, trayendo niños que les decían nena y pana. En días cálidos, se sentaban bajo el viejo roble y contaban historias, algunas ciertas, otras suavizadas por el tiempo. Y cada noche, cuando la casa callaba, Clara se acostaba junto a Tiene, sus espaldas curvadas para encajar con los años entre los dos. Apoyaba la mano en su hombro, los dedos rozando las cicatrices antiguas, y susurraba: me devolviste más que un hogar. Me diste la vida. Tiene respondía con un murmullo bajo. Casi nunca eran palabras, solo un sonido que decía sí, que decía lo sé, que decía gracias. Nunca dejaron esa loma. Y mucho después de que ellos se fueron, la casa seguía ahí. Los visitantes encontraban el camino. Veían el letrero: no tierra india, no tierra blanca, solo tierra amada. Y algunos lloraban, porque en un mundo lleno de fronteras y sangre, alguien había elegido construir un hogar de compasión, de memoria, de amor. Si esta historia tocó algo callado y dolido en ti, si sentiste el peso del valor de Clara, la profundidad del silencio de Tiene, y la belleza sagrada de un hogar construido no por sangre, sino por elección, entonces acabas de viajar por el tipo de amor que vivimos aquí en Wild West Love Stories. En este polvo y distancia de la vieja América, contamos historias que son más que romance. Contamos historias de redención, de lealtad en tierra sin ley, de manos que se encuentran después de la pérdida. Historias donde el amor no pide permiso, solo se queda. Si crees que hasta los lugares más rotos pueden volver a ser enteros. Si crees en un amor que desafía fronteras, historia y odio, no solo mires. Cabalga con nosotros. Suscríbete a Wild West Love Stories. Dale like a este video y compártelo con alguien que todavía cree en las segundas oportunidades. Porque en el viejo oeste, el amor no siempre es fácil, pero siempre vale la pena.